Bueno, entonces vamos a ver la parte de solicitud tanto de exámenes de imagenología, que pues ya lo vimos desde las diferentes historias, y solicitud de laboratorio. En este caso, digamos que la parte de laboratorio lo vamos a ver simplemente cómo se solicita. Es parecido al módulo de la solicitud de imagenología, ¿sí? Con lo único es que él me encargaría los exámenes de laboratorio que tengo pendientes para registrar. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos un anexo que es la solicitud de exámenes de imagenología. Entonces, como les indicaba, esta solicitud se puede realizar tanto desde los anexos de historia como desde las diferentes historias. Más que todo se encuentra en los campos de exámenes, ¿listo? Por medio de la tecla F4. Entonces siempre va enlazado una admisión. Entonces, en la solicitud de exámenes de imagenología, pues nos solicita cuál es el médico que analiza el examen, la clase de examen, si es diagnóstico o control, la prioridad, donde podemos decidir si ese diagnóstico es de una prioridad media o alta o en su defecto baja, área que solicita, normalmente toma la de la admisión, servicio de ingreso, de qué manera ingresó el paciente, digamos que viene desde la urgencia básica, un diagnóstico que él, como se pueden dar cuenta, trae normalmente el que siempre ha estado utilizando, y ya en la parte inferior lo que hacemos es buscar el examen. Entonces podemos buscarlo por código CUPS, por descripción del examen como tal, el tipo de examen, subtipo de examen o para el sexo o para un tipo de sexo, o sea, masculino o femenino, dependiendo. Digamos acá vamos a decir que rayos X, brazo. Bueno, busquémoslo así para ver que no aparece. Entonces ahí tenemos diversos exámenes ya creados, que eso se estipulan o se definen desde el módulo de imagenología, que pues es un módulo que ya vamos a ver más adelante. ¿Listo? Eso se definen las tablas de imagenología como tal, y a cada examen se le definen ciertos parámetros. Digamos, como para entrar un poquito en contexto con eso de los exámenes, en los exámenes yo puedo decir a que, digamos, los puedo filtrar por edad. Entonces ese examen solo se le puede hacer a pacientes de tal edad a tal edad, un filtro, ¿sí? Un rango. También por sexo, también puedo definir qué exámenes sí se pueden hacer a un hombre o qué exámenes se le pueden hacer solo a una mujer o ambos. ¿Listo? Como hemos mirado, digamos, también con lo de las referencias, donde yo decido que esa referencia solo se le puede aplicar, digamos, a niños o solo se le puede aplicar a mayores de 45 años, así por el estilo. ¿Listo? Entonces simplemente nosotros seleccionamos la radiografía que se requiere. Aquí hay unas indicaciones, entonces yo le puedo colocar unas recomendaciones o una especie de preparación a tener en cuenta para el examen. ¿Sí? También puedo colocarle una observación de la muestra, ¿sí? Observación edición de observaciones para la muestra del examen, y un estatus que pues ese ya lo trae por defecto en S. ¿Listo? Como aquí nos indica el sistema, pues F2 para ayuda en este campo, F3 para registrar las recomendaciones, preparación, sin necesidad de movilizarnos, simplemente con el F3 también puedo llamar lo que son las recomendaciones. ¿Listo? Puedo adicionar otro nuevo, o aquí por lo menos estas ya son recomendaciones que se crearon en el módulo cuando se creó el examen. Entonces se puede adicionar algo adicional, se puede escribir algo adicional. ¿Listo? Listo, al momento de guardar ya él me genera la solicitud allá en el módulo de imagenología. Entonces solo queda pendiente a que en la parte de imagenología pues lo tomen y hagan todo el proceso normal. Como les indico, ya lo vamos a ver cuando se maneje todo lo de la parte de imagenología. ¿Listo? Y por último pues podemos generar el archivo de la solicitud que se realizó. ¿Listo? Donde se tiene el código, el examen del examen y pues el número de muestras solicitadas, la prioridad y toda la información pertinente que se requiera para dicha solicitud. ¿Listo? Listo, entonces esa es la solicitud de exámenes de imagenología, ¿no? Pero también podemos hacer la solicitud de laboratorios.
Entonces aquí abrimos el formulario de la solicitud de laboratorios, y si nos podemos dar cuenta es un formulario parecido, ¿sí? Igual, clase de examen, prioridad, área que solicita, servicio, ingreso y un diagnóstico. Y en la parte inferior pues seleccionamos ya un código de un examen de laboratorio, y se carga de la misma manera: observación de muestra requerida y un estatus. En este caso, como todavía no tenemos por la parte de laboratorio ni tenemos unos laboratorios creados, entonces no nos cargaría ningún registro en esta parte, ¿no? En el detalle. En el detalle, ¿listo? Ya, entonces eso también lo definiremos cuando veamos el módulo de laboratorio, ¿vale? La creación de los exámenes que se van a manejar en laboratorio. O sea, se carga de la misma manera que en la parte de imagenología. ¿Listo? Nos solicita un diagnóstico. No, ¿cuál era el que teníamos? Y acá en la parte inferior, en código, igual, lo podemos buscar por descripción, por tipo de examen o por subtipo de examen. ¿Listo? Sí, señora. En este momento, pues como le indico, no hay ningunos exámenes de laboratorio creados en el sistema, ¿no? Listo. Bueno, la parte de la entrega de imagenología. Este formulario me permite observar cómo es el proceso que lleva ya la parte de la toma de los exámenes que ya fueron solicitados, ¿no? Entonces, por lo menos aquí me dice que el examen se solicitó una radiografía de húmero izquierdo, ¿sí? Pero todavía no ha sido ni entregado, no ha sido entregado porque no tiene ni fecha de entrega ni hora de entrega, ni siquiera tiene a quién fue entregado. ¿Listo? Sí, aquí es prácticamente para entregar los exámenes, ya en el momento en que los revisamos y todo, podemos entregar los resultados. Listo, entonces, como les indico, aquí es para hacer la entrega como tal de los exámenes, pero el examen tiene ya que estar en otro estado. En este momento solo está solicitado. Entonces, ya veremos más a fondo esta forma cuando hagamos el ciclo completo en la parte de imagenología, ya cuando entremos a la capacitación de lo que es la parte de imagenología. ¿Listo? Pero entonces, para que tengan en cuenta que en la historia clínica tenemos un formulario para lo de la entrega de resultados practicados en la... Aunque eso casi no se da. Sí, porque eso normalmente lo hacen más que todo entregar en intrahospitalario. ¿Cierto? No. Eso se da ya en el laboratorio. Bueno, entonces, como les indicaba, pues la parte ya de imagenología que podemos observar hasta el momento es la solicitud, lo que acabamos de hacer. Ya el resto lo vamos a ver en el ciclo normal del módulo de imagenología. Entonces, a continuación vamos a mirar otra de las historias que se utilizan en consulta externa, ¿sí? Como retomando otra vez el tema de la parte de consulta externa, y tiene que ver con la historia de hiperdiabéticos. Nosotros tenemos una historia de hiperdiabéticos donde podemos pues registrarle esa información al paciente. ¿Listo? Entonces, al ingresar, como en todo momento, me va a mostrar las admisiones, con la única diferencia de que me va a listar solo las ambulatorias. Entonces, para este tipo de formato, solo aplican las admisiones que tienen vía ingreso ambulatorio. ¿Listo? Por eso es que no nos aparece la 2, que es la que hemos venido trabajando con vía de ingreso hospitalización. Luego que seleccionamos la admisión, entonces hay ciertas variables que se solicitan para conocer pues el proceso o conocer el estado del paciente hiperdiabético, ¿sí? Entonces, entre esas tenemos la tensión arterial, que está dividida en sistólica y diastólica, frecuencia cardíaca, respiratoria, el colesterol, el peso. Bueno, como les indico, ciertas variables, ¿sí? Que permiten pues determinar eso. Además de eso,
está el riesgo cardiovascular, una variable que es el TFG y el coeficiente de microalbuminuria y creatinina. ¿Lo calcula o no? Esos son calculados, sí señor. Entonces vamos a revisar un momento, digamos acá 120, aquí 80. Vamos a llenar entonces esta historia para revisar cómo se comporta. Mire, ya por lo menos aquí la parte de cardiovascular, él ya se va actualizando, ¿sí? Él va calculando con respecto a lo que yo vaya ingresando. Listo, entonces como podemos ver, aquí ya tenemos la historia de hipertensos y diabéticos diligenciada. Dependiendo de los resultados o cada uno de los datos que ingresemos, asimismo se van obteniendo estos tres datos de la parte inferior, ¿vale? Ahí hay un error, o porque no trae el nombre del paciente. No trae el nombre del paciente, no lo cargó, ahorita lo había cargado, me falta refrescar, sí. Sí, no, normalmente lo... Además de esos datos que ingresamos en la parte superior, también el médico puede ingresar un examen físico o definir un tratamiento. Como podemos observar, por medio de FEO puede generar una formulación ambulatoria y unos textos predefinidos. Por medio de textos predefinidos, pues cargar una plantilla, como hemos venido observando hasta el momento. Puede definir unas observaciones también, si así se requiere. Además, él puede generar, puede solicitar exámenes para hipertensos. Entonces, con F2 lista solo exámenes que tienen que ver con hipertensos, o con F3 todos los exámenes. Entonces revisemos un momento. Entonces, en código, en este momento pues no hay exámenes creados, solo hipertensos, y con F3 tendríamos ya todo lo que es la tabla de CUPS. Entonces pues tocaría definir cuáles son exámenes para solo hipertensos, que manejen los hipertensos, para poder listarlo en esta parte. ¿Listo? En exámenes. Uno, digamos esto, triglicéridos. ¿Listo? Si necesito colocarle algún resultado o algo, entonces ahí le puedo colocar como una observación. ¿Listo? Inclusive me pide entonces. Sí, ahí sí es obligatorio. Sí, no me deja guardar. Ahí sí es obligatorio. ¿Listo? Y por último, el registro de los diagnósticos. Tengamos siempre presente que donde nos pidan diagnóstico obligatorio, al menos el principal. De ahí para allá pues tenemos la posibilidad de ingresar hasta 5 adicionales, 5 relacionados. Y el tipo del diagnóstico. ¿Listo? Si deseo cambiar el texto de alguno de los diagnósticos, nos posicionamos y le damos F3. Y con F3 podemos quitarlo, modificarlo, agregarle, ¿sí? Lo que deseemos. Acordémonos que solo lo modifica en este apartado, más no en la tabla CIE. Y de esa manera pues tenemos nuestro registro para pacientes hipertensos y diabéticos. Entonces, como podemos observar acá, también podemos generar el reporte de la historia, ¿sí? En este momento, pues como no ingresamos nada en examen, ni nada de eso en tratamiento, pues por eso se ve reducido a esta información nomás, a la tensión arterial y a cada una de las variables registradas al principio del formulario. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con lo de hiperdiabéticos? ¿No? No tengo una cosa porque solamente se esa información. Ajá. Unos datos que ni sabemos.
No, Bueno, aquí hay algo. Esos datos son de los resultados de los laboratorios. De laboratorio, sí, porque son creatinina, creatinuria, microalbuminuria, todo eso son colesterol, HDL, todos esos son exámenes que le envían al paciente como tal para saber si es hipertenso o si es diabético. ¿Sí? Entonces también acá tenemos algo para generar controles, entonces nosotros podemos adicionarle controles a los hiperdiabéticos. Entonces tenemos la opción de adicionar controles, entonces al momento de darle en adicionar controles, el sistema me remite a otra nueva ventana. Entonces me pide también el número de la admisión, Entonces, como nos podemos dar cuenta, ya son más pocos los datos que nos solicitan, ¿sí? Y ya es otra forma como de llevarle el control. Entonces aquí ya la tensión arterial, sentado, acostado, cuánto es sentado, cuánto es acostado, frecuencia cardíaca, respiratoria, peso, talla, colesterol, glucometría, ya son más poquitas las variables, factores de riesgo modificable, entonces ejercicio, estrés, alcohol, la sal. Un primer control, por ejemplo, a la siguiente semana vino, exactamente, entonces se le van exactamente, se le van llevando los controles a la primera atención. Listo, entonces si se generó también tratamiento, entonces también se puede generar formulación en el tratamiento, se le pueden generar algunas observaciones y se le pueden definir en los exámenes qué exámenes se le realizaron y cuál fue el resultado. Lo mismo que en el anterior, solo que ya esto queda en la parte de controles de hiperdiabéticos. ¿Listo? ¿Sí? Listo, continuando con el cronograma, entonces ahora nos encontramos con la historia de fisiatría. Entonces pues nosotros tenemos, digamos, dos variantes, la fisiatría y la parte de fisioterapia. Entonces vamos a ver a continuación la historia de fisiatría, donde nos damos cuenta que también lista por admisiones. Lista por admisiones solo ambulatorias, ¿listo? O sea, aquí no me va a tener en cuenta ni las de hospitalización ni las de urgencias. ¿Por qué? Porque la historia de fisiatría vendría siendo una de consulta externa, solo que es como por un especialista, el especialista de fisiatría como tal. ¿Listo? Entonces, como nos hemos dado cuenta, se parece un poco al formulario de medicina general, ¿sí? Donde tiene unos datos básicos, unas variables discretas, el examen físico como tal del paciente y la valoración, tratamiento, evolución. Me pide también el motivo de la atención, finalidad, consulta y tipo de diagnóstico, por lo mismo que hemos reiterado constantemente, que es la afectación en los ribs. Qué bonito. ¿Listo? Sí, qué bonito. Cayó. Fisiatría. Parece la otra, ¿no? Sí, es parecida. Listo, entonces revisión por sistema, antecedentes, él automáticamente cuando ingresa a la parte de antecedentes carga la plantilla que ya está guardada por defecto, me mostraría los antecedentes y ya tiene registrados ese paciente. ¿Listo? Variables discretas, que es lo que hemos estado revisando durante estos días. El examen físico donde le solicita los signos vitales, el estado como tal del paciente con respecto al peso, la talla y el índice de masa corporal, una inspección general, puede registrar por cabeza, cuello, cardiopulmonar, abdomen, neurológico y puede llevar a cabo un control, una conducta plan, unas recomendaciones, puede solicitar exámenes, puede solicitar un tratamiento ya sea ambulatorio, en este caso pues sería ambulatorio por ser una historia de consulta externa, ¿sí? Es decir, que no se le va a aplicar ningún tipo de medicamento aquí en la entidad,
sino que se le va a remitir ambulatoriamente para que los compre o los adquiera directamente en la clínica. ¿Listo? De la misma manera que en los otros formularios, el egreso del paciente se realiza por medio del botón que se encuentra en la sección de la botonera de la historia. ¿Listo? Como tal, este número para que llegue el paciente y por qué motivo tendría que registrarlo por acá por ese número. Es como la especialidad de fisiatría como tal. Me imagino que por cosas del movimiento, de cuando tuvo problemas, digamos en un accidente como por ortopedia. Entonces le hacen una consulta de fisiatría para ver cómo tiene el movimiento, cómo le explico yo como recuperar la parte del movimiento de los brazos, de los pies por haberle ocurrido un accidente, ¿sí? Entonces hacen como tal la historia. Y ya lo que es la parte de las terapias, el registro de las terapias que se le hacen ahí, entonces ya se hace por otro formulario, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, para las fisioterapias, tenemos la historia de fisioterapia, que esa es más sencilla. Simplemente acá, en esta de fisioterapia, ¿qué me solicita? El tipo de consulta por el cual viene el paciente, que nos hace falta definir el tipo de consulta en la tabla de consultas, la descripción de la terapia, ¿sí?, que se le realiza al paciente, y los diagnósticos. Trae por defecto el principal y se le pueden relacionar 5 más la carpeta que tenemos acá, que son 9 adicionales. ¿Listo? ¿Tenía alguna...? No, pues yo le voy a preguntar la carpeta y ya me conté que eran los diagnósticos. Sí, para diagnósticos adicionales. Vamos a crear acá un momento la consulta. Entonces, ya después de haber creado el tipo de consulta, entonces aquí en consulta tenemos consulta de fisioterapia. Como les indicaba en la descripción de la terapia, pues como su nombre lo dice, es para que el fisioterapeuta describa qué fue lo que se realizó durante la terapia del paciente, ¿vale? Desde aquí también se puede generar formulación ambulatoria por medio del F2, donde yo le indico los medicamentos, si necesito remitirle medicamentos, si necesito remitirle más terapias, desde aquí las puedo formular, o si necesito prescribirle alguna orden médica o procedimiento quirúrgico. ¿Listo? Por último, tenemos entonces también lo de los diagnósticos, como les indicaba, el principal obligatorio, 5 relacionados y 9 adicionales, si se llegara a necesitar. Desde acá yo también puedo facturarle gastos al paciente si en algún momento he de utilizarlos y consumirlos, ¿vale? Cobrárselos como tal. Aquí, acá al final, en la esquina inferior derecha, gastos, se abre el mismo formulario que hemos visto en procedimientos ambulatorios y en descripción quirúrgica, ¿vale? Ya sabemos cómo registrar esa parte. Entonces se puede omitir. Desde aquí también puedo ingresar a la epicrisis para revisar cómo va la epicrisis y pues los botones de uso común. La formulación ambulatoria. Entonces aquí, como podemos ver, ya registramos el tipo de consulta, el diagnóstico y realizamos una formulación ambulatoria, ¿sí?, donde definimos que se le van a realizar terapias por 15 días y la justificación como tal por medio de una fórmula ambulatoria. Entonces les indicaba que desde aquí pues puedo generar los gastos y la operacionalidad normal de los demás formularios. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? Por ahora no. Listo, perfecto. Vamos a revisar entonces ahora, esa es una belleza. Vamos a revisar
formulario de venopunción. ¿Listo? Entonces, en el formulario de venopunción nosotros registramos cuando se le aplica por medio de vena un medicamento al paciente. Ya vamos a revisar cómo es esa función o ese formulario. Entonces, ingresamos al módulo, al formulario de venopunción, en el módulo de historia clínica, como hemos venido observando, y en él se registran los siguientes signos, la siguiente información. Entonces, fecha, hora, número de venopunciones, el tipo del catéter, el número de catéter, si el catéter está heparonizado, creo que es, infección, antibióticos, si se le aplicó qué antibiótico se le aplicó en la venopunción, qué otros medicamentos también se le aplicaron en la vena, el tipo de vista, revisémoslo acá directamente con un registro. Entonces tenemos número de venopunción, esta es la segunda que se le realiza, el número de catéter o el catéter que se está utilizando, el número, si presenta alguna de estas dos opciones las chequeamos y no las podemos dejar libres. Antibiótico, cuál fue el antibiótico que se le registró, si se le registró otro tipo de medicamento, en qué vena fue que se le colocó. El tipo de vista, entonces existen tres tipos de vista que hacen alusión pues a la vena, entonces está anterior, posterior y safena. Dependiendo del tipo de vista, asimismo se clasifican en estas venas, ¿listo? Entonces dependiendo de la que seleccionemos, asimismo acá se me alimenta. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de vista, así mismo se clasifican las venas. La extremidad, entonces, si es superior derecha, izquierda, inferior derecha o inferior izquierda. El responsable, pues en este momento es la persona que lo está registrando, el que está logueado. El servicio en donde se le está realizando la venopunción, si es en el servicio de urgencias, hospitalización, consulta externa o cirugía. Y adicional a eso, si necesitamos registrarle algún cambio al paciente, entonces le damos acá, le decimos que se realice el cambio por que no presenta ni signos ni síntomas, dolor en venopunción, porque el dolor eritema ligero, dolor eritema y edema ligero, salida material purulento en el catéter. Entonces prácticamente lo que definimos es por qué se está haciendo el cambio de la venopunción. ¿Listo? Y él automáticamente carga en la parte inferior. Si necesito adicionar otro, nuevamente le digo la fecha y la hora, selecciono otro y él me va refrescando cada uno de los criterios del por qué realicé el cambio. Si necesito ya descontinuar como tal la venopunción, entonces este es para registrar cambio de venopunción y este es para descontinuarlo. Entonces cuando le habilito el descontinuar, el sistema me pide en qué fecha lo descontinúe, el motivo por el cual lo descontinué, por flebitis, por infiltración, por cambio de catéter central, por fin de la indicación, por hematoma u otros. Si yo le digo que otro, se me va a habilitar este campo de acá para ingresar cuál es el otro motivo por el cual descontinué la venopunción. ¿Listo? De lo contrario, pues simplemente acá y de ahí puedo guardar el detalle como tal. ¿Listo? Bueno, acá en antibióticos, me falta registrar más información. Listo, entonces de esta manera ya registramos la parte de la venopunción. Entonces, cuando lo aplicamos, o sea, cuando lo colocamos por primera vez, cada vez que hacemos los cambios los identificamos en la parte inferior, ¿sí? Y por último, ya cuando lo descontinuamos, la fecha y el motivo por el cual se descontinuó. Prácticamente eso es lo que registramos en el formulario de venopunción. ¿Listo? Entonces recordemos, con este botón de registrar cambios es que yo registro en la parte inferior o en la grilla, como también lo conocemos, los cambios que se le realizaron al paciente. Y con este es que descontinúo la venopunción del paciente. Igualmente puedo imprimir la venopunción
donde me dice pues los antibióticos, que la fecha, la hora, el número de venopunción, el catéter utilizado, el número del catéter, los antibióticos, los otros medicamentos que se le registraron, se le aplicaron, el tipo de vista, el tipo de vena, el tipo de extremidad, fecha y hora de cada uno de los cambios y el momento en que se descontinuó. ¿Sí? ¿Alguna duda con ese formulario? Aquí revisando la formulación ambulatoria, tenemos que, vamos a revisar cómo reimprimir formulaciones ambulatorias ya realizadas, ¿sí? Porque puede ser que yo haya impreso ya mi fórmula ambulatoria, pero a los días posteriores viene el cliente, el paciente, indicando que se le perdió la formulación, ¿sí? Entonces, para eso, por ese motivo, se deja la formulación ambulatoria por fuera. Entonces, ingresamos, si no necesito registrar una nueva, sino solo reimprimir, pues no selecciono ninguna admisión. Y acá tenemos el botón de reimprimir formulación anterior. Entonces, ingreso por reimprimir formulación anterior, puedo buscar por fecha, por médico, por diagnóstico, por admisión o tipo de fórmula. ¿Por rango? De tal fecha a tal fecha, sí señor. Acuérdese que el rango es con el punto y coma. ¿Listo? Si quiero revisar todas las que hemos generado, entonces simplemente le digo médico y él automáticamente me lista todas las formulaciones, todas las fórmulas ambulatorias que he registrado. Para saber cuál es el tipo pues de fórmula que se generó, entonces nos remitimos a la parte de tipo de terapias. O sea, el botón radio. Este tipo se basa en el botón radio que revisamos, ¿no? En las diferentes opciones que hay de prescripción de medicamentos, terapias, procedimientos quirúrgicos, sí, todo recordemos hacia la parte ambulatoria, ¿sí? Si deseo mirar cómo queda el reporte, entonces lo mando en pantalla y el sistema automáticamente me muestra el formulario de la fórmula ambulatoria. No es médica. Esta es una terapia, en este caso se guardó como una terapia. Lo que pasa es que la prescripción es un multiformato. Sí, cuando llama la prescripción, sí, para prescribir medicamentos o para uno de cirugía o para Pero como o para cualquier cosa. Este título cambia acorde al tipo de fórmula que se haya realizado. Recordemos que hay hasta 7 formas, ¿no? La prescripción de medicamentos, incapacidad, otro, exámenes, procedimientos quirúrgicos, órdenes médicas y terapias. Entonces, cuando hicimos la fórmula ambulatoria, seleccionamos que era una terapia, ¿vale? Ya que estamos en la parte de formulación ambulatoria, ¿sí? Nosotros en el momento estamos guardando, o sea, nosotros podemos guardar en un solo registro todas las fórmulas ambulatorias, si las estoy generando de una vez, y las puedo generar a la historia clínica. Venga, revisamos acá. Pero primero miramos donde hemos estado mirando la historia de hospitalización. Podemos revisar hospitalización, que es la que estamos manejando, ¿no? No le hemos dado egreso. Ah, no, si la mandamos a UCI. Bueno, pero no importa, se puede evolucionar post-egreso. Entonces, en la evolución, en el caso aquí de análisis plan, yo le voy a prescribir de todo un poco. O sea, le voy a prescribir los medicamentos, le voy a prescribir exámenes, le voy a prescribir procedimientos quirúrgicos y órdenes médicas. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Listo, entonces vamos a revisar algo con respecto a la formulación ambulatoria, que es lo que estamos mirando en estos momentos, ¿no? Anteriormente, la formulación ambulatoria, cada vez que yo salía del formulario, de la pantalla de la formulación ambulatoria, el sistema automáticamente me guardaba el registro, ¿sí? Me generaba el registro. Entonces, ¿qué pasaba? Que había veces que los médicos llegaban y escribían un medicamento, guardaban, o se salían. Ya quedaba registrado y decían, ay no, me hizo falta otro. Entonces volvían, ingresaban todo nuevamente y quedaban 2 órdenes de 2 fórmulas
con una información prácticamente repetida. Entonces ya no está funcionando así. El sistema solo guarda la formulación ambulatoria de dos maneras. La primera, si es llamada desde cualquier historia, ya sea hospitalización, urgencias, medicina general, desde donde se solicite, ¿sí? La fórmula ambulatoria solo se va a guardar cuando yo guarde la historia. Es decir, si yo hago la fórmula ambulatoria y no guardo la historia, se perdió la fórmula ambulatoria. Con eso obligamos a la gente a que tienen que guardar. ¿Listo? Segundo, cada vez que ingresen a la fórmula ambulatoria sin guardar, el sistema va a ir acumulando esa información. Vamos a revisar. Entonces, digamos aquí en análisis, miremoslo en, sí, análisis plan. Entonces, con F2 llamo a la fórmula ambulatoria, le voy a dar una orden médica, ¿sí? Entonces, orden médica. Entonces, digamos que aquí le doy los pasos, que serían 3. Salgo, el sistema automáticamente me arrastra esa información, ¿cierto? Pero entonces no eran 3 pasos, sino digamos eran 6. Entonces yo vuelvo a ingreso, me posiciono otra vez en órdenes médicas y el sistema me informa. Me dice, mire, usted ya ha escrito este texto en el campo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario? Terminar de completar. Entonces simplemente le digo cerrar. Entonces aquí ya le diría 4, 5, 6. ¿Y si la manda a imprimir de una vez? Ah, no, la manda a imprimir, pero todavía no ha guardado. ¿Listo? O sea, si la manda a imprimir, sí quedan sectorizadas, quedan en 2 pedazos, pero todavía no se ha guardado el registro. El registro solo se guarda cuando... Para seguirla alimentando, ¿no? Como ya ingresó datos por primera vez, sí. Debería de mostrarlos para que los sigan alimentando. Ahí se los muestra. Ahí se los mostró. ¿Sí vio? Ahí dice, él leía otra vez esto. Mire, cerremos acá. Sí, ya lo entiendo. O sea, él simplemente me está indicando que ya lleva esto. Ahí llegó. Claro, no para actualizarlo. Entonces usted le dice cerrar. O sea, él le está mostrando solo que lleva usted escrito. Entonces, como usted lo va a completar... Se fue un error ahí, yo quiero modificar esa parte. Ah, listo. Entonces, ¿quiere modificar? Entonces, lo que le toca es borrar. Listo, entonces, ¿desea borrar solo el texto que tengo en la pantalla o no el texto acumulado? No lo voy a seguir modificando, editando debería, No, porque ya está guardado en un como memo aparte, sí. Es complicado. Entonces, si tiene que cambiar algo de esa parte, venga, miramos aquí una cosa. Espere. Digamos solo en pantalla. Desde afuera. Espere. Porque yo puedo hacer lo siguiente. Simplemente yo copio esto. Pues yo lo puedo modificar acá, pero solo se me va a ver reflejado aquí. Más no se me va a ver reflejado en la fórmula. Entonces, si usted quiere modificar algo acá, pues sencillamente lo modifica. O más bien así, lo copia, ¿sí? Ingresa nuevamente a la fórmula. Entonces aquí en orden médica ya le indica lo que lleva. Le dice cerrar. Limpia el texto, entonces le dice que no, que va a borrar todo el texto acumulado para que le quede otra vez en blanco. La portada de la gente debería tener la opción de editar o algo así para continuar con el proceso. Para el caso de paso, ir allá y copiar y volver a pero ella me... Sí, por lo que no lo haya borrado. F2, orden médica, ¿qué dices aquí? Ahí, uno consiga editar o continuar editando. Ahí escríbale. No deja, ahí simplemente es de visualización. Entonces acá, como pudimos ver anteriormente en exámenes, análisis plan, ya guardamos las órdenes médicas. Sí, digamos que aquí quedaron separadas porque pues se hicieron en 2 registros. Simplemente es terminar de cuadrarlo acá o borrar esta parte para completar, pero ya en la fórmula ambulatoria quedó unificado. Entonces para eso vamos a la formulación ambulatoria, seleccionamos la admisión con la que lo estamos haciendo, si se requiere, reimprimimos la formulación anterior. Él me muestra que fue una orden médica. ¿Sí ves? Solo aparece un registro de orden médica, no 2. Entonces cuando vamos a mirar la vista previa, aparece ya todo unificado. Sí. ¿Sí?
Entonces el médico puede entrar varias veces porque de pronto le olvidó un medicamento, ingresa otro medicamento, ingresa otro medicamento. Anteriormente, eso, cada ingreso y cada salida era una fórmula ambulatoria por separado, ¿ya? Mientras que acá no, aquí ya va a quedar todo unificado, es para tenerlo en cuenta. Tener en cuenta entonces que si yo creo una fórmula ambulatoria, un ejemplo, vamos a prescribir un medicamento acá desde afuera, ¿cierto? Entonces F12, vamos a mirar si hay un medicamento, por lo menos este, el sistema me lo arrastra, yo le digo salir, ahí no ha guardado, si yo le digo guardar y salir, acá, él no me va a guardar. ¿Listo? No, ya ahí salió porque ya cambia usted de paciente, ya es muy difícil volver a recuperar información. Entonces por eso es que todo lo que hagan en esta parte, en este entorno, donde tenemos los anexos de historia, importante, al menos guardar y salir, guardar. ¿Listo? Entonces guardar, él me solicita el número de admisión pues para guardar lo que acabamos de hacer, escoger, enlazarlo y ya ahora sí puedo entrar nuevamente a la fórmula ambulatoria, a la formulación ambulatoria nuevamente y ya tiene que aparecerme mi fórmula de prescripción. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la prueba de lo de salir. Entonces si yo aquí en este momento vuelvo y le digo que voy a prescribirle una incapacidad, ¿cierto? Entonces incapacidad por 10 días, le digo salir y le digo salir sin guardar. Sí. Entonces cuando yo vuelvo a ingreso, la formulación ambulatoria, ingreso a reimprimir, el sistema no guardó la de la incapacidad. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta y para recalcarle mucho eso a los médicos y a las enfermeras, porque no dimos en guardarle, no fue en la puerta de terminar y salir. ¿Listo? Eso es lo que quería que tuviéramos en cuenta. Entonces recordemos, si queremos limpiar el texto que ya llevamos acumulado, aquí en limpiar texto, él me va a indicar. Si deseo borrar solo lo que tengo aquí en la pantalla, ya lo que estoy registrando en ese momento, lo que nosotros conocemos como el evento actual. Entonces en el evento actual me va a borrar esa parte, y si quiero borrar todo el acumulado de lo que ya he digitado y ingresado varias veces, entonces le digo que no, y con eso él me limpia y me da la posibilidad de volver a arrancar. ¿Listo? ¿Y en qué caso se hace eso? ¿En qué caso se hace eso? Eso se utiliza mucho en las historias de urgencias, de hospitalización, de medicina general. Paciente? Sí, claro, sino que es por equivocación, si se equivoca en el momento de hacer la fórmula ambulatoria. ¿Listo? Bueno. A continuación vamos a revisar el formulario de la transfusión de hemocomponentes. ¿Listo? Entonces, como en los diferentes formatos, me permite o me solicita el número de admisión, pero en este caso no tiene en cuenta la parte de ambulatoria, la vía de ingreso ambulatoria. Listo, entonces vamos a continuar con la admisión número 2. Automáticamente ingreso y selecciono la admisión. El sistema me va a pedir los siguientes datos. Entonces, el médico que ordena, sí. Entonces aquí vamos a colocar el componente que vamos a transferir, a hacer de transfusión. Entonces, en este caso tenemos glóbulos rojos, plasma, plaquetas, crío y sangre total. Vamos a hacer una transferencia de glóbulos rojos. Normalmente esos componentes traen un número de sello, una codificación, como una identificación, ¿sí? En la bolsa. Entonces ahí en el número de sello es donde registramos esa información. Este ID de unidad es también una identificación como tal, un código único de la unidad del componente. Fecha de vencimiento, entonces cuando vence dicho componente, me dice la fecha y hora en que voy a empezar a hacerle la transferencia. ¿Listo? Luego me indica el volumen,
cuánto voy a transferir. Entonces en este caso digamos que son 1000. Me pide el tipo de RH y me solicita la presión arterial, las pulsaciones y la temperatura en la cual se encuentra el paciente. En eso. ¿Listo? Entonces, ya con eso, a ver, me falta el día y la unidad. Entonces, para crear el primer registro, basta con llenar la información del inicio de transferencia, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver, y el médico supervisor. Ese sería nuestro primer registro. Tendríamos que revisar que dependiendo de la parametrización, el sistema automáticamente está generando ya el consumo de esa operación de la transfusión. ¿Sí? Exacto. Ajá. ¿Siempre pues dependiendo de la configuración? Dependiendo de la configuración, tendríamos que revisar ya la parte de la parametrización, porque lo que tengo entendido es que él automáticamente va haciendo el consumo. ¿Listo? Entonces, como primera medida, lo que acabamos de ver es la información inicial de la transferencia de ese componente. ¿Listo? Cuando se desea registrar, digamos, o sea, hay tres instantes: el inicio de la transferencia, el punto medio de la transferencia y el final de la transferencia. Entonces, eso tenemos que registrarlo ahí. Entonces, para eso le damos modificar, selecciono este y aquí no hay más nada. Listo. Entonces, como les indicaba, hay tres instantes en la transfusión como tal, ¿sí? El momento inicial, el punto medio, digamos, como durante la transfusión, y ya al final de la transfusión, ¿sí? Para mirar cómo ha ido evolucionando el paciente con respecto, digamos, a la presión arterial, a los pulsos. Entonces, para eso, cuando ya tenemos el primer registro, lo que tenemos que hacer es modificar en la parte de abajo, seleccionarlo y dar una flecha abajo para que refresque la botonera como tal. Luego le digo modificar registro y él automáticamente me va a pedir durante la transferencia la fecha y la hora. Durante la transferencia puede hacer 3 registros, ¿sí? O sea, les decía que eran 3 instantes: en el inicio de la transferencia, durante la transferencia y al final de la transferencia. Pero durante la transferencia puede hacerle 3 validaciones al paciente para saber cómo ha ido cambiando la presión arterial, la pulsación y la temperatura. Por eso se le tomó al inicio. Entonces aquí ya toma la fecha y la hora. La presión arterial puede ser que haya aumentado o haya disminuido, las pulsaciones y la temperatura. ¿Listo? Con registrar uno solo yo ya puedo guardar. Nuevamente, si voy a registrarle otro durante el mismo proceso, modificar registro, seleccionar, flecha abajo para que me actualice. No, tiene que ser en cualquier parte del registro, sí, no hay ningún problema. Flecha abajo y otra vez editar detalle, y ahora me pide nuevamente otro durante la transferencia. No es obligatorio que haga las 3, puede hacer una sola, puede hacer 2, puede hacer las 3, eso depende de cómo vea o cómo lo maneje cada usuario. ¿Listo? Si digamos ya le vamos a dar la fecha final, es decir, ya terminó la transferencia, entonces simplemente le digo la fecha de la culminación, la presión con la cual terminó, si de pronto tiene alguna observación con respecto al procedimiento, ¿sí? Y ya puede guardar. Si de pronto la transfusión generó una reacción adversa,
Entonces, el usuario tiene que seleccionar acá la reacción adversa, darle el mismo procedimiento para entrar en modificación y... porque ya... La reacción adversa tiene que registrarse antes de que se registre la fecha y hora final de transfusión. ¿Listo? Para tener en cuenta. Entonces, simplemente cuando él ingresa a la parte del formulario, bueno, aquí por lo que ya tiene hora final. Cuando yo le digo que es reacción adversa aquí, en reacción adversa me dice, se me habilita el sí y me pide cuál es el evento como tal, porque se presentó la reacción adversa. Si en evento seleccionamos otro, pues tenemos que describir cuál es ese otra causa de reacción adversa. ¿Alguna complicación a la hora de la transfusión de la sangre? Exacto, ajá, sí. Sí, señor, tal cual. ¿Listo? Además de eso, de registrar pues el proceso, tomarle como los signos vitales al paciente durante la transfusión, que fue lo que acabamos de ver, tenemos también una indicación. Digamos, si nosotros quisiéramos acá agregar ya por medio de la creación de los diferentes componentes una indicación de la transfusión, entonces podemos visualizarla en este apartado, en la pestaña indicación de la transfusión. ¿Listo? Pero entonces eso ya es en la creación como tal de la transfusión de los hemocomponentes, de los componentes como tal, ¿vale? Entonces, como les digo, pues toca revisar la parte de la parametrización para observar cómo se consume esta transfusión, ¿vale? Bueno, a continuación vamos a revisar ahora cómo hacer solicitud de procedimientos de historia clínica. Ya miramos solicitud de imagenología, solicitud de laboratorio. Ahora vamos a revisar la parte de solicitud de procedimientos, ¿listo? Donde también tenemos un módulo para realizar este tipo de solicitudes. Entonces, igual que en las diferentes secciones, tenemos que elegir un número de admisión. Posteriormente me va a solicitar el tipo de procedimiento que quiero solicitar. ¿Listo? Entonces con F2 me muestra la tabla de CUPS, donde digamos acá yo le voy a hacer una apendicectomía. Entonces el sistema nada más me carga pues el código, el procedimiento, y si yo quiero registrar alguna observación con F2, procedimiento ambulatorio, ¿cierto, Miguel? Todo lo que tenga que desaparecer en tablas CUPS, o sea, en el momento de los procedimientos, al momento de filtrar o de buscar un procedimiento, él me muestra la tabla CUPS, entonces de ahí es que yo selecciono el procedimiento que voy a generar, que requiero. No, es que creo que ya tiene. Observación. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, aquí agregamos todos los procedimientos que vayamos a solicitar. Posteriormente, guardamos el detalle, decimos el área de servicio que solicita como tal. Entonces, en este caso vamos a decir que la de hospitalización, el tiempo estimado en que se realizaría el procedimiento. ¿Listo? Tipo anestesia. ¿Qué va? El tiempo estimado y el tipo de anestesia, todos son... Sí, es obligatorio. Porque igual... ¿Qué tipo de servicio va a hacer? Eso ya lo vimos como de hecho, ¿no? No, la hicimos por la otra parte. Hicimos por solicitud de cirugía. Pero cuando están intrahospitalarios. No, pero eso ya es cuando se hace la descripción totalmente o cuando se agenda el quirófano. Ajá. Pero digamos aquí es cuando quiero hacer una solicitud para que de pronto el usuario la lleve y desde ahí le agenden el procedimiento como tal. ¿Listo? Vamos a cambiar de procedimiento. Entonces cierro el detalle, ¿sí? Es obligatorio. Tiempo estimado, tipo de anestesia, días de estancia, cuánto puede llegar a durar. Entonces, por ejemplo, cuando usted hace un procedimiento y
y se le solicita el de distancia o No, simplemente para que... eso es como informativo, como para que el paciente, me imagino que sepa, o el servicio Sí. sepa cuántos días le va a mandar de estancia una vez cuando solicite. Dependiendo el qué, el tipo de procedimiento que se le va a realizar. Eso es para programar un procedimiento. Ubicación anatómica y lateralidad. Es para solicitar un procedimiento. Solicitar al paciente. O sea, cuando se le va a hacer una solicitud, un procedimiento al paciente, que se le va a realizar un procedimiento al paciente. Entonces, con esto, me imagino que hacen la posterior programación del quirófano, ¿ya? Para que puedan asignarle el quirófano y asignarle la fecha para la descripción quirúrgica. Pueden registrar entonces la ubicación anatómica y lateralidad, pueden registrar o describir el material que va a ser requerido para dicho procedimiento y alguna observación adicional. Listo, entonces también puedes designar una fecha y una hora de cirugía, como para decirle cuándo le van a hacer la cirugía, y guardamos. Entonces acá por lo menos me han registrado. Vale, pero si ya lo habíamos guardado. Listo, modificar. Código ítem debe ser en blanco. Lo borro. Vamos a retomar el tema de la solicitud de procedimientos, ¿sí? Entonces, en la solicitud de procedimientos tenemos dos tipos de formulario. Uno, pues como su nombre lo dice, para hacer la solicitud, y en otro donde vamos a hacer la revisión de esas solicitudes y vamos a autorizar o vamos a rechazar como tal la solicitud del procedimiento. Normalmente la solicitud del procedimiento la realiza es el médico, ¿listo? Entonces, para ingresar a la solicitud de procedimiento, entramos al anexo. En código buscamos el tipo de procedimiento que se le va a realizar. Como nos damos cuenta, aquí ya cambió un poco, ya lo vamos a coger por referencia. Listo. Vamos a seleccionar que es una osteotomía simple de fémur. Si tenemos que hacer alguna observación, ya sabemos, con F2 vamos a hacer la observación adicional. Listo, y por último guardamos como tal nuestros procedimientos. Si se requieren hacer más, se puede hacer en la misma solicitud varios procedimientos. Área de servicio, el tiempo estimado en que puede durar el procedimiento, el tipo de anestesia, días de estancia que puede llegar a durar el paciente en hospitalización, ¿sí? Un diagnóstico, que es el que pues, nos indica por qué se está haciendo la solicitud del procedimiento, y pues una descripción de la ubicación anatómica y la lateralidad del material requerido y observaciones, y una fecha y hora digamos como sugerida para la cirugía. ¿Listo? Entonces podemos imprimir al guardar, pero en este caso no vamos a guardar la solicitud, simplemente la generamos a indicar una ubicación, el material y observaciones. ¿Listo? Entonces de esa manera queda generada nuestra solicitud de procedimientos. Como les indicaba, tenemos otro formulario para hacerle la revisión a esa solicitud. Entonces, una pregunta, Miguel. Cuando se refiere a procedimientos, se refiere a eventos quirúrgicos, ¿cierto? Porque tiene y ambulatorios también. Tiene campo de anestesia. También pueden ser ambulatorios, sí señor. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, para revisar la solicitud de procedimientos generados, ustedes podemos buscar por fecha de solicitud, por número de admisión, por paciente o por el médico que la solicitud. Entonces, en este evento vamos a colocar la fecha de solicitud. Y el sistema automáticamente me arroja las dos admisiones. Aquí me muestra las admisiones con las cuales se hicieron las solicitudes, ¿sí? El estado en el que se encuentra, en ese momento está solicitado, y cuál es el procedimiento como tal que se solicitó. ¿Vale? Podemos filtrar por solicitadas, podemos filtrar por autorizadas o por programadas. Dependiendo de la solicitud, yo también la puedo autorizar, la puedo cancelar
o inclusive la puedo editar. ¿Listo? Entonces puedo editar la solicitud. Entonces al editar simplemente él vuelve y me abre la pantalla de solicitud de procedimientos y le modifico pues la información que se requiera, ¿sí? Para confirmar nuevamente la solicitud. Posteriormente, como les indicaba, yo puedo autorizar la solicitud con el fin de que se realice, ¿sí? Entonces, simplemente es por medio de este botón, yo le digo autoriza. No valía esta opción. Desde aquí yo puedo hacer la revisión de la solicitud de procedimientos que están hechos, ¿no? Pero no puedo ni autorizar ni cancelar esa solicitud desde el módulo de historia clínica. ¿Vale? Aquí simplemente es para visualizar. Entonces aquí simplemente yo visualizo en qué estado está la solicitud, si ya fue autorizada, en qué fecha y en hora se autorizó y quién la autorizó. ¿O no tienen los permisos para no. Porque me forma el campo, el icono tiene un icono para la acción de modificar. En este caso, en este caso, o sea, desde la historia clínica es simplemente visual. ¿Listo? Simplemente es para revisar cuáles son las solicitudes que están hechas y cuál es el estado en el que se encuentran. Ya si queremos autorizarlas o queremos cancelarlas, tenemos que ir al módulo de salud. Entonces, en el módulo de salud, en áreas funcionales, tenemos un submenú que se llama solicitud de procedimientos. Entonces, en ese submenú tenemos los procedimientos de consulta externa, tenemos los procedimientos de las diferentes áreas, tenemos la opción de revisar las solicitudes que están realizadas y generar unos reportes estadísticos por oportunidad en la sala por médico y en porcentaje de solicitudes procesadas. ¿Listo? Entonces, en solicitud de consulta externa, igual que pudimos ver en la historia clínica, tenemos un filtro. En este caso, como la solicitud se hizo fue desde la área de hospitalización, entonces no muestra ningún registro. Por ende, tenemos que entrar a la solicitud de procedimientos áreas. Entonces, me aparece la misma información. Acá, yo sí puedo entonces en el menú de solicitud de procedimientos yo puedo aceptar la solicitud, autorizarla. Entonces el sistema me indica si desea autorizar ese procedimiento. Si yo le digo que sí, entonces automáticamente me dice que la fecha y la hora de autorización y quién fue el que lo autorizó como tal. Si deseo cancelar otro procedimiento, simplemente lo selecciono y le digo cancelar solicitud. Pero esta se hace desde la revisión, que es el siguiente submenú que vamos a visualizar en revisar solicitudes. Eso ya está en Gemasalud. Todavía estoy en Gemasalud, exacto. Entonces ya en revisar solicitudes, ya aquí nos indica que el primero fue autorizado, ¿sí? Que cambió de estado. Y el de solicitado, puedo cancelarlo. Entonces, ¿seguro desea cancelar esta solicitud? Sí. Entonces ya automáticamente cambia de cancelado. Entonces, aquí en historia clínica, ya el médico o la persona que ingrese a revisar cómo están esas solicitudes, ya se puede dar cuenta que el primer procedimiento, que es el de la apendicectomía, sí lo autorizaron y fue autorizado pues por este usuario, y la de la osteotomía fue cancelada. Eso es como para la parte visual. Igual acá se puede modificar. Bueno, pero ya está cancelado. Ya por lo menos miren acá, cuando yo ingreso nuevamente a áreas funcionales y a solicitud de procedimientos, vuelvo a ingreso a la solicitud de procedimientos áreas y vuelvo a intentar buscar, ya el sistema me dice que no tiene registros. ¿Por qué? Porque ya no tengo solicitudes pendientes, ya tengo una autorizada y la otra cancelada, o sea, ya cambiaron de estatus como tal, ¿vale? En este apartado es donde yo puedo definir si quiero ver solo las solicitadas, si quiero ver las autorizadas,
o si quiero verlas programadas, ¿vale? En el momento en que las tenga aquí en pantalla. Entonces, para lo de los reportes que queremos sacar de procedimientos, tenemos dos tipos de reportes. En reportes estadísticos tenemos oportunidad en la solicitud por médico y porcentaje de solicitudes procesadas. Entonces, en oportunidad en la solicitud por médico, el sistema me pide alguna información pues para poder generar el archivo, ¿listo? En este caso voy a ingresar la fecha de solicitud y de esta manera pues el sistema me arroja la siguiente información. Entonces, cantidad reportadas y procesadas, ¿sí? Entonces me indica cuál es el médico, o sea, me lo agrupas como por médico. El médico, cuántas fueron solicitadas, cuántas fueron autorizadas, cuántas fueron programadas, cuántas canceladas y cuántas pendientes pues por responder. ¿Listo? Tiempo de días, oportunidad de días y el porcentaje de programación. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los reportes. El otro reporte es por porcentaje. Este es más estadístico. Vamos a ver el de porcentaje, que se genera por la misma opción de menú. Entonces, retomamos áreas funcionales, solicitud de procedimientos, reportes estadísticos y porcentaje de solicitud procesadas. Entonces, él me indica por qué criterio lo quiero agrupar. Si lo quiero agrupar por entidad, si lo quiero agrupar por médico de solicitud o si lo quiero agrupar por área de servicio. O sea, serían tres tipos de reportes diferentes. Entonces, digamos, vamos a hacerlo por entidad. ¿Qué es eso? Ya, espérame. Entonces, acá podemos observar, ¿sí?, ordenado por entidad, que sería MEDIMAS, las dos solicitudes de procedimientos generadas, en qué hora, a qué paciente, la ubicación anatómica y el estado, si es autorizado o cancelado, y al final encontramos un total de cuántas se han solicitado, cuántas autorizadas y cuántas programadas.